El Papa Francisco ha publicado este martes dos documentos que en realidad apuntan exactamente a la misma cosa. Podríamos llamarlo como un solo documento que ha sido adaptado, por un lado, para las iglesias de rito oriental católicas y los otros para la iglesia latina o de rito latino a la que pertenecemos la mayoría de los católicos. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa? Comencemos por decir lo que el Papa no ha hecho, ¿no? ¿Y por qué es importante? Es porque he leído titulares y yo mismo en Twitter tuve que corregir un titular de la BBC, que gracias a Dios corrigió, porque están presentando como si el Papa estuviera facilitando los divorcios para que los divorciados se puedan volver a casar fácilmente. Y esto no es así. Lo que ha hecho el Papa es simplemente facilitar el proceso de nulidad matrimonial. Aunque no necesitaría hacer esto, voy a de todas maneras recordar un poco qué cosa es la nulidad matrimonial. Y la nulidad matrimonial consiste no en un divorcio católico, sino consiste en reconocer que en el sacramento, como puede suceder absolutamente en cualquier sacramento, consiste en reconocer que en un determinado sacramento existieron vicios, problemas, dificultades que hicieron que este sacramento no sea válido, es decir, que no haya existido. En cualquier sacramento se pueden producir errores graves en la materia o en la forma, de tal manera que un sacramento que se creía que existía en realidad no existió. Y eso es lo que significa la nulidad matrimonial. ¿Cómo se procede para declarar una nulidad matrimonial? El código tiene una serie de razones para que exista la nulidad matrimonial. Es decir, la declaración de que una pareja que se casó por la iglesia y que probablemente ambas partes o una de ellas creía completamente que estaba casada, ahora sabe que simplemente descubren que por una serie de efectos no lo está. Entre las razones que da el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, es la falsedad de identidad. En este caso sería, por ejemplo, una persona que se dice que es tal persona, que no tiene tales o cuales vicios o que no tiene ningún vicio, y sin embargo resulta que es una persona que, sin saber la otra parte, es adicta a las drogas, es una persona con atracción hacia personas del mismo sexo, ejemplos de esa naturaleza. Entonces, cuando ha habido una mentira, cuando una persona se ha casado con alguien que no es con que creía que se había casado, entonces en esas circunstancias existe, por ejemplo, una nulidad matrimonial. El matrimonio que se creyó que existía nunca existió. Esto, una vez más, como digo, simplemente para recordar de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de la nulidad matrimonial. Para que este proceso se dé, existía un camino complejo. Había que ir a un tribunal eclesiástico y lamentablemente en muchísimos lugares no existen estos tribunales eclesiásticos suficientemente. Les pongo un caso: hay un país en América Latina, para ponerle uno porque existen varios que sufren de lo mismo, que tiene más de 20 millones de católicos y sin embargo tiene solo 2 tribunales eclesiásticos, apenas 2 tribunales eclesiásticos. Esto les da una idea
de cómo es casi imposible que personas que de verdad tienen casos de nulidad matrimonial reales puedan recorrer kilómetros de kilómetros, gastar una fortuna en los procesos de nulidad. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa? El Papa, retomando una política que se había pedido en el Concilio Vaticano II, ha convertido al obispo de cada lugar en la instancia jurídica, es decir, el tribunal eclesiástico ya no se vuelve indispensable mientras exista la posibilidad de un canonista que vea el caso seriamente y que el juicio sea sometido al obispo. Existe la posibilidad de, en ese caso, el obispo de ser la última instancia. Las diócesis del mundo están unidas o reunidas en lo que se llaman provincias eclesiásticas. Alrededor de ellas son las diócesis que están reunidas alrededor de una arquidiócesis, ¿no? Entonces, si ustedes ven alguna arquidiócesis importante, van a ver que si es que en alguna de sus fronteras limita con otra arquidiócesis importante, entre ambas arquidiócesis se dividen en la provincia eclesiástica las diócesis aledañas. Entonces, el Papa ha hecho que el proceso de nulidad matrimonial sea gratis, es decir, que no sea necesario pagar por el proceso de nulidad matrimonial, que el proceso pueda ser realizado localmente, que la palabra última la tenga el obispo y si puedan apelar al arzobispo de la diócesis, de la arquidiócesis a la cual pertenecen las diócesis, de tal manera que la potestad la tiene el obispo. ¿Esto qué cosa significa? Número 1. En los requisitos para declarar la nulidad matrimonial no han cambiado un ápice. Es decir, es mentira el que dice que ahora es más fácil divorciarse u obtener la nulidad matrimonial. Lo que se está haciendo es dar igualdad de condiciones a las personas que buscan la nulidad matrimonial. Una persona que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene un tribunal eclesiástico en la Ciudad de México, pero el católico que considera que tiene un caso de nulidad matrimonial que está en la Tarahumara, en el norte extremo, en una región indígena, no tiene el mismo acceso. Lo que este motu propio del Papa quiere dar es una similitud de acceso para que una persona que quiere tener o que quiere proclamar la nulidad matrimonial no tenga que irse al fin del mundo, a Plutón, a tratar de obtener la nulidad matrimonial recorriendo muchos kilómetros y gastando dinero que no tiene. Entonces, lo que se está haciendo es igualar las condiciones para que todos los cristianos tengan acceso al proceso de la unidad matrimonial. Otra cosa que se está haciendo es darle una mayor responsabilidad a los obispos. Estoy en Roma en estos días y acabo de escuchar a un canonista a un especialista en el Código de Derecho Canónico, en la ley que rige la Iglesia, diciendo que eso lamentablemente va a depender demasiado de los obispos y si hay un mal obispo, un obispo excesivamente liberal, lo que va a hacer es prácticamente, entre comillas, regalar las nulidades matrimoniales. Esto, hermanos, es cierto, es posible, pero no hay ningún sistema o fórmula en la Iglesia Católica que no dependa de la rectitud de las personas. El sistema que hasta ahora se venía utilizando de tribunales eclesiásticos, es sabido que habían diócesis en países muy liberales, en Bélgica, en Holanda, en Alemania,
donde prácticamente cada caso que se presentaba era declarado nulo casi inmediatamente. Bastaba con iniciar el proceso y pagar el dinero, y con eso bastaba. Entonces, si es que no es un buen obispo, va a ser un buen canonista el que tiene que hacerlo. Si es que hay un mal obispo, el otro sistema va a depender de malos canonistas. Es decir, en la Santa Madre Iglesia, recordemos, hermanos, no es una empresa que depende de procesos, es una institución que depende de las personas. Si las personas no están convertidas, si las personas no son serias, si las personas no actúan con absoluta rectitud de conciencia, siempre vamos a tener problemas. Un último aspecto importante que quiero destacar de esta decisión del Papa es que le quita también argumentos importantes a quienes quieren dar la comunión a las personas divorciadas en nueva unión. ¿Por qué? Porque quienes, como el cardenal Walter Kasper, el alemán, que quiere que la comunión se dé a los que están divorciados en una nueva unión, a pesar de que la doctrina de la Iglesia actual enseña que eso es imposible, aduce como una de las razones que obtener una nulidad es prácticamente imposible para mucha gente, es sumamente difícil, ni siquiera tiene acceso a ello, y que por tanto hay personas que en conciencia saben que su matrimonio es nulo y que la nueva relación es una relación verdadera, y sin embargo a estas personas se les niega la comunión. Bueno, ahora que el proceso se ha hecho accesible, no se ha hecho más fácil, porque las normas que hay que cumplir para que se proclame o se declare una nulidad siguen siendo exactamente las mismas. Ahora que se está haciendo más accesible para las distintas personas, entonces ya no hay lugar, ya no cabe esa excusa de decir, bueno, como no hay acceso a la nulidad, démosle igual la comunión. Creo que con esto el Papa está haciendo un acto de justicia y está cometiendo también un acierto importante camino al sínodo de los obispos de la familia que se realizará en octubre. Que tengas un buen día.